nos amamos. Yo recuerdo haber leído en algún periódico y en algunas reuniones de las tantas que hacíamos ya, porque nuestro movimiento que nació, el movimiento bolivariano revolucionario 200, nació en los cuarteles venezolanos. Esa es una particularidad de ese movimiento, que luego se sumó pues a esta corriente de movimientos en la diversidad, como bien se ha dicho aquí. Y esa es una de las máximas, creo yo, de este tiempo: unidad en la diversidad, cero sectarismo. Incluso, como decía aquel gran revolucionario y amigo y compañero venezolano Alfredo Maneiro, quiero decirlo aquí, el problema político o la cuestión política pasa por la izquierda, pero tiene que ir más allá de las izquierdas. Yo creo que eso también debe ser bien considerado en las batallas y en las luchas de hoy, en los movimientos y partidos de izquierda de América Latina. Y creo que lo hemos venido asimilando, porque las experiencias van enseñando. Y hoy hay movimientos diversos de todo. Sí, dígame en Bolivia, compañera, qué cosa tan hermosa el movimiento que se ha desatado en Bolivia, Ecuador, en Argentina, en Brasil, en todo, en Centroamérica, en Nicaragua, aquí en Venezuela y en muchos otros países. Uno tuvo la dicha, yo he tenido la dicha de ver el parto. Yo vi el parto de este tiempo. Pero recuerdo clarito, como si fuera ayer, finales de los 80, aquí explotó, Venezuela explotó por aquellos días. El Caracazo, la rebelión popular, una rebelión que sorprendió al mundo entero. Yo recuerdo mucho cuando conocí a este hombre que está aquí, amigo Ignacio Ramonet. Fue en la Sorbona una noche, allá en París. Estaba dando Ignacio unas conferencias organizadas por este caballero que está aquí, de barba ahora, que es nuestro embajador en Brasil, Maximilien Arbeláez. Estábamos de paso por París y fuimos a la Sorbona. Y yo me quedé impresionado con el análisis que hacía Ignacio sobre la realidad venezolana. Ignacio, entre otras cosas, dijo: mientras el mundo retrogradaba o se congelaba, estoy parafraseándote, en Venezuela estalló una revuelta, una revolución popular. Caía el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética, o caía, se hizo pedazos. Mientras parecía que se rendían las luchas populares o se congelaban, cosa extraña, en Venezuela explotó una revolución popular, una revolución social. 89, aquella revolución popular de un pueblo cansado, un pueblo como el venezolano. Todos los pueblos del mundo tienen por dentro lo que alguien llamaba pulsión heroica. Los pueblos, escribió alguien, viven de su pulsión heroica. Ahora hablo del venezolano al que pertenezco en profundidad. Vaya qué pulsión heroica la que pervive y pervivirá para siempre en el alma del pueblo venezolano, en las entrañas del pueblo venezolano. Vaya. El escenario de este evento, el Teatro Teresa Carreño. Allí el presidente hizo énfasis en otros aspectos que tocaremos inmediatamente después de la pausa. Amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está PTV, el canal de todos los venezolanos. En la Cuarta República, los gobiernos producen una ola de corrupción en Venezuela que genera el colapso del sistema económico.
el desprestigio del sector público para favorecer al sector privado, ocasionando la quiebra moral de la democracia representativa. Políticas insensatas y criminales llevan al país y al pueblo al declive económico. Casos bochornosos quedan en la memoria. La malversación de fondos durante la gestión de Raúl León. El negocio ilícito del barco Sierra Nevada en la presidencia de Carlos Andrés Pérez. El desequilibrio del sistema cambiario adoptado por Jaime Lucinchi junto a su secretaria privada, Blanca Ibáñez. A este país se lo está consumiendo la corrupción. Aquí no hay democracia, aquí lo que hay una cuerda de gárfaros saqueando a este país. El problema que existe con la democracia es que se ha prostituido porque se ha vuelto para autoenriquecerse los que controlan el sistema. Establece la corrupción como un hábito, imperando la impunidad en las instituciones del Estado que casualmente absuelven a muchos de los implicados en sus negocios fraudulentos. El 4 de febrero de 1992, un valeroso grupo de militares, liderado por Hugo Chávez, emprende un movimiento insurrecto para hacer frente a las repetidas prácticas ilícitas de los gobiernos del punto fijismo. El comandante supremo dignifica la política, promoviendo la ética socialista, los principios de la honestidad y el correcto uso de los fondos públicos para satisfacer las necesidades esenciales del pueblo. Que incrementemos nuestra voluntad y nuestro compromiso de lucha contra la corrupción, esté donde esté y escóndase donde se esconda. Cuánta corrupción había, cuánta corrupción hubo. Miraflores era una casa de negocios para el enriquecimiento individual, personal y de pequeños grupos y mafias. Siguiendo el legado del gigante de América Latina, el presidente Nicolás Maduro rescata la moral de los órganos del Estado al bloquear a funcionarios activos del Indepavis, CBG Ferrominera Orinoco, Fondo Chino y CENIAD que incurren en este flagelo. Desenmascara a infiltrados antirrevolucionarios. Voy a fondo contra la corrupción, voy con todo contra la corrupción. Vamos con todo contra los corruptos, están donde están. Debe acabarse la corrupción. Vamos a aplicar mano dura. Todo el pueblo, todas las instituciones. La ofensiva anticorrupción del mandatario obrero consolida los valores revolucionarios rumbo a la edificación del Estado Social de Derecho para construir la patria grande, la Venezuela socialista. Esta mano zurda de hierro. El canal de todos los venezolanos. Agarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo el Señor, la solidaridad. Nosotros como gobernantes del pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. En 1998, cuando ingresa Venezuela al Foro de Sao Paulo, es el primer año de gobierno del presidente Chávez. Entonces, el partido Movimiento Quinta República. Posteriormente participaron presidentes de toda América Latina. Inauguró el escenario Hugo Chávez, pero después vino, por ejemplo, Ignacio Lula da Silva de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay en el 2004, también Evo Morales de Bolivia en el 2005, Michelle Bachelet de Chile en el 2006, Rafael Correa ese mismo año, Daniel Ortega de Nicaragua en el 2006, Fernando Lugo del Paraguay en el 2008, también José Mujica de Uruguay en el 2009. Correspondió después a Mauricio Funes de El Salvador en el 2009 también, y habría que destacar que después vino Dilma Rousseff de Brasil, también Ollanta Humala del Perú y Nicolás Maduro
que fue la última participación venezolana, ahorita en 2013. Eso da una idea de la importancia que tiene el Foro de Sao Paulo, y el presidente Chávez siempre insistió en que la unidad es el elemento esencial para lograr que nuestros países latinoamericanos logren la integración verdadera, como fue el sueño del libertador Simón Bolívar. Ayer nada más que Nicolás Maduro, el canciller, en su maravilloso discurso en la Asamblea Nacional nos recordaba esa historia de donde venimos. Historia muy grande, muy, muy grande. Gigantesca, se pierde de vista los acontecimientos que aquí ocurrieron, que han ocurrido pues, y que aquí nos han traído. Simón Bolívar casi llegó a Buenos Aires a caballo, y detrás de él un pueblo, el venezolano, el granadino, el ecuatoriano, el peruano, el boliviano, y muchos otros soldados de otras latitudes, del cono sur, de Irlanda, de Inglaterra, españoles incluso que se pasaron al ejército patriota, mujeres, no solo hombres, mujeres. Las mujeres cuando van a pelear, pelean hasta mejor que nosotros los hombres. Manuela Sáenz, Juana Zurduy, ¿y cuántas? Lo que pasa es que, como dice el manifiesto de Caracas, el mundo sigue siendo muy machista. Yo hace años que me he declarado, y trato de serlo siempre, feminista. Y creo que la liberación de la sociedad tiene que pasar por la liberación del yugo del machismo contra la mujer. Así lo creo. Es uno de los elementos de dominación, de las cadenas, más bien de los yugos del capitalismo. Bien, ahora, esos años, pues, decía esos años 90, una revolución social de un pueblo con un fermento heroico muy grande, el pueblo venezolano, cansado, como dice Alí Primera en aquella canción mansa para un pueblo bravo, cuando dice, ¿cómo es? Lo de la mejilla y la otra mejilla. ¿Cómo es que dice, Patiño? Tú te lo sabes. A mí se me olvidó, ¿cómo es que dice? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, bien, la mejilla y la otra mejilla, cansado el pueblo de poner la otra mejilla. Un pueblo además como el venezolano, hermanos y hermanas, viviendo como nuestro pueblo ha vivido sobre un mar de riquezas incalculables. Además de todas las otras riquezas que aquí ha habido y hay en el vientre de la tierra venezolana, de las aguas venezolanas, riquezas naturales, digo, materiales. Resulta que antes de que amaneciera el siglo XX ya comenzó a producir petróleo Venezuela. Bueno, se produjo petróleo, Rigoberta, de siglos atrás. Los indios caribes, que eran grandes navegantes, que impresionaron al mismo almirante Colón, en su diario está escrito, cuando llegó muy cerca de las bocas del Orinoco. Se sorprende Colón de un barco muy grande, de no sé cuántos, 100 remeros, que salió a saludarle de manera cortés, amable. Y se sorprende no solo del tamaño de la embarcación, sino incluso de la estatura física y la corpulencia de aquellos hombres y mujeres. Eran los caribes, pues. Eran los caribes, que eran grandes navegantes. Del Orinoco llegaban a Cuba y más allá, a la Florida, México, Centroamérica,
Hay evidencias de presencia caribe en la Centroamérica de los mayas, de donde está Rigoberta Menchú, y me da mucho gusto, y más que gusto, un honor tener aquí a esta mujer gladiadora de las luchas de los pueblos mayas, de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas, y más allá de los pueblos pobres de esta tierra. Rigoberta, un beso, un abrazo de nuestro corazón. Pues esa década de los 80, la cual, ya cerrando sus portones en este continente y en el mundo, presenció el Caracazo. Un pueblo, decía, viviendo en un mar de riquezas. Deben ustedes saber que ya para 1914 Venezuela producía petróleo en grandes cantidades. No hubo gobierno en 100 años en este país nuestro y de ustedes que hubiese tratado de tomar las riendas del negocio petrolero que no fuere derrocado, incluyendo nuestro gobierno. Solo que aquí ocurrió como un milagro. Aquí se llevó una gran sorpresa el imperialismo, sus lacayos. Se consiguió con la pulsión heroica de nuestro pueblo y de sus soldados, que son parte de este pueblo, o que somos parte pues de este pueblo. Y se estrellaron en abril de 2002, como se sabe. Se llevaron una gran sorpresa. ¿Cómo se la llevarían de nuevo si intentaran hacer algo desestabilizador o lanzar alguna agresión interna o externa contra Venezuela, contra nuestro pueblo, contra nuestra... Se sorprenderían mucho más que en el 2002. Por eso yo les recomiendo que ni lo intenten, porque no solo se sorprenderían, también los haríamos que se arrepintieran por 500 años en adelante. Los haríamos que se arrepintieran por 500 años. Si el imperialismo y sus lacayos pretendieran detener el rumbo de esta revolución, que es legítimo, democrático, pacífico. Esta revolución es pacífica, pero no es desarmada. Son dos cosas muy distintas. Es pacífica, pero no es desarmada. Pero bien, yo ubico mis recuerdos por allá cuando nací el Foro de San Pablo. Un pueblo viviendo, dije, un mar de riqueza, la petrolera, la primera de ellas. Venezuela fue primer exportador de petróleo de este mundo desde... Claro, eso no es para llenarnos de orgullo, no, pero es verdad, es parte de la verdad histórica, económica, política. Entonces así llegó Venezuela a finales del siglo. Una oligarquía gobernando, imponiendo una hegemonía plena, dominando todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas militares, sobre todo, bueno, los altos mandos, más no así, los cuadros medios y los cuadros de las bases del pueblo en armas. Y por ahí comenzó la ofensiva, desde esos cuadros medios y esos mandos bajos de la tropa militar venezolana. Ellos creían controlarlo todo. La economía, controlaban Petróleos de Venezuela, el Banco Central, la banca, privatizaron casi todas las empresas del Estado. La hegemonía cultural la ejercían casi totalmente, la hegemonía mediática totalmente. La izquierda en las elecciones del siglo XX en Venezuela se conocía aquel factor Aristóbulo. ¿Cómo está Aristóbulo por ahí? ¿Te acuerdas del 10%, no era? El 5, 6%. De ahí no pasaba la votación de la izquierda. Una hegemonía, pues, para decirlo con Antonio Gramsci. En verdad, una dictadura con un disfraz democrático. Elecciones cada 5 años, pero ya se sabía, o ganaba el ADECO o ganaba el Copellano. Una dictadura. No había posibilidad para una alternativa
al continuismo. Yo me río mucho cuando oigo por ahí a voceros de la derecha en estos días hablar de que, bueno, que hay que salir de Chávez porque Chávez simboliza el continuismo. Nosotros lo que significamos en verdad la continuidad, que es otra cosa, del proceso revolucionario. Ellos son el continuismo. Ellos representan la pretensión del continuismo de la derecha. Que nadie se equivoque. Vean por dónde golpea el imperialismo. Por los flancos más débiles. Aquí golpearon, fracasaron, se retiran, pero nunca nos pierden de vista. Luego golpean al ALBA por Honduras. Por Honduras, donde, bueno, un líder valiente decidió lanzarse por los caminos de los cambios verdaderos y se incorporó al ALBA y a Petrocaribe y comenzó a hacer algunos cambios iniciales. Le dan el golpe de Estado, que fue un golpe contra Zelaya, contra Honduras y contra el ALBA. Lo mismo ahora con Paraguay, un gobierno comenzando, una burguesía histórica ahí atrincherada, un enclave autoritario y dictatorial de los más duros de este continente, de los más corruptos. Ayer lo dije y lo vuelvo a repetir. Claro, ellos salen a decir que es mentira, que yo soy un mentiroso. Nos estaban pidiendo varios millones de dólares para permitir el ingreso de Venezuela al Mercosur. Los mandé largo al carajo a esa pila de bandidos y corruptos y mafiosos. Pidiendo millones de dólares. Imagínate tú hasta dónde ha llegado la descomposición de esa clase política que derrocó. Con razón se atreven a hacer lo que hicieron de manera tan descarada. En verdad, sin caer en triunfalismo, esta batalla histórica. No me refiero a las elecciones, no, a algo mucho más importante. La batalla histórica de lograr la transición hacia el mundo nuevo aquí en Venezuela y contribuir, por supuesto, con la batalla que es internacional y que no puede ser solo en un solo país. No, es imposible que un solo país avance en un proceso de cambio como este. De allí nuestra articulación con los gobiernos revolucionarios, de ahí el ALBA, de allí la UNASUR, respetando los ritmos de cada quien, las particularidades, los enfoques, la visión de cada líder, de cada lideresa, de cada partido en el gobierno, de cada coalición de partidos en el gobierno de tal o cual país. Pero avanzar en conjunto es vital. No podemos para nada aislarnos de este mundo que además hoy más que nunca antes, jamás hay condiciones para la ofensiva internacional socialista, la ofensiva de los pueblos de este continente y del mundo. El Foro de Sao Paulo tiene una serie de retos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la ampliación de los espacios de participación. Y esto se está haciendo especialmente con la creación de las comunas, de las sociedades comunales. Igualmente, la defensa intransigente de la paz. América Latina tiene que ser un escenario de paz, definitivamente. Igualmente, la responsabilidad en cuanto a la defensa de los intereses y de la soberanía. Por supuesto que para ello se requiere grandes esfuerzos políticos, económicos y sociales para lograr los cambios que requiere el mundo en estos momentos. Hasta una próxima oportunidad, cuando estaremos con ustedes en su espacio Chávez, siempre Chávez. Vamos a agarrarnos a la paz, el amor, como diría Clinton, señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela,
Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Aló, presidente número 363, ese número es bueno, juégatelo, Jordani, anótalo, 363, estamos aquí, oye, quedó bonito la ambientación, ¿no?, del Salón Joaquín Crespo, allá está el camarada Joaquín Crespo, mírenlo, el último caudillo federal, no el último a caballo, no, después de estos de a caballo, fueron los últimos de a caballo del siglo XIX. Después vino la otra oleada, que sí fue la última. Los últimos de a caballo, comenzando el siglo XX. Joaquín Crespo, general en jefe del Estado Mayor de Ezequiel Zamora, presidente de la República. Y no hubo revolución ni nada. Murió en la Mata Carmelera. Y con él se fue el caudillaje federal. Y con él, con su muerte, Venezuela entró en un caos esos últimos años del siglo XIX, hubo no sé cuántas, porque era el caudillo que aseguraba, el hombre fuerte. Él había entregado la presidencia unos meses antes a Ignacio Andrade. Robaron al Mocho Hernández, le hicieron un fraude. 8 de agosto, ¿no? Sí, 8 de agosto, esa fecha yo la tengo muy aquí en el corazón, porque un día como hoy, hace ya, ¿cuántos años? De 1971 a hoy, son casi 40, ¿no? Casi 40. 39 años hace que Tribilín Chávez ingresó a la escuela militar. Era un 8 de agosto, era domingo, como hoy. Veguero, flaquito. Tribilín. Se vino de Barinas buscando la senda del Magallanes. Y mira dónde voy. Mira dónde voy. La senda del Magallanes. Este año se verá que le vamos a echar palo al Caracas. Vamos a esperar ese Jordani. Es verdad, vamos a esperar. La pelea es peleando y la pelota es redonda. Pero Tribilín Chávez se vino de Barinas con la ilusión de ser pitcher del Magallanes. De ser un otro Látigo Chávez, aquel muchacho de Chacao que lamentablemente murió muy joven en un accidente aéreo. Tenía 21 años. Isaías Chávez, el Látigo. Levantaba la pierna, ¿tú lo viste? No, tú no habías nacido. Y era un ídolo, pues, de todos nosotros y sobre todo de los magallaneros y sobre todo de nosotros los Chávez. El Látigo Chávez se mató. Un domingo, 16 de marzo, 1969, y a mí se me fue el mundo. Y entonces en mi adolescencia soñadora, yo dije, voy a ser como el Látigo. Y me vine a Caracas en esa senda, buscando la senda del Magallanes. Claro que ya pichaba, ya había ido a dos nacionales y tal. Y bueno, yo pensaba que podía. Pero apenas entré a la escuela militar, recién bautizada academia, aquel año 71, me sentí como pez en el agua desde el primer día. Y esa noche, cuando me acosté, dije, esto como que es lo mío. Y a los pocos días andaba ya con un fusil en las manos y cantando, oh patria mía, patria querida, voy a luchar por ti. Y me hice soldado. Y soldado fui, y soldado soy, y soldado seré. Bueno, este programa está bonito, el día está bonito, este domingo, de sol y algunas nubes por aquí. Vamos a hablar de varios temas. Comenzamos un poco tarde, son las 12 del mediodía, porque estaba chequeando, estaba monitoreando varias cosas temprano, anoche hasta tarde. Tenemos a Nicolás Maduro, al canciller Nicolás, nuestro amigo Nicolás, en Bogotá. Me dice que está sorprendido Nicolás, gratamente. ¿Sabes por qué? Porque él dice que desde que bajó del avión, yo le dije, no te dejes provocar, Nicolás, cuidado, ¿verdad? Puede haber algún intento de provocación. No, me dice, presidente, afecto, cariño, desde los militares que saludan hasta líderes políticos. Estaba hablando ahorita con un buen amigo, que por cierto me pidió, presidente, por favor rectifique,
Y yo le prometí rectificar y voy a hacerlo. Yo dije hace 2 o 3 días, y varias veces lo he dicho, que tengo amigos, yo tengo muchos amigos en Bogotá, ¿saben? Más de lo que mucha gente cree. Yo me siento colombiano, yo soy de la patria grande, así me siento, gran colombiano, pues. Y amigos colombianos, desde niño. Quiero mucho a Colombia, amo, y tenemos que amar a Colombia nosotros, porque es nuestra propia patria. Perdónenme ustedes que amanecí un poco fañoso. Ahora, Ernesto Samper Pizano fue presidente de Colombia. Entonces yo dije hace pocos días, no, que yo tengo amigos que fueron presidentes hasta de la derecha, y con ellos soy amigo. Me dijo, presidente, no me ponga a la derecha. Y es verdad, Ernesto Samper es un pensador y un político progresista. Le dije ahorita, qué lástima, presidente, que no coincidimos nosotros en estas funciones de Estado. Me dijo, hubiéramos hecho maravillas, hubiéramos hecho primores, Ernesto Samper. Pero fíjate, siendo el presidente de Colombia, a mí me acusaron de allá, el gobierno de Samper me acusó de que yo había comandado Cararabo. Ahora después, con los años, él dice, bueno, ahí, informes de inteligencia. Pero no fui yo el que te acusó, me dice. No, fue el gobierno de Colombia, claro, eras tú el presidente. Nunca le he reclamado, yo entiendo. Engaños y más engaños. Y detrás la mano de la CIA. La CIA y los órganos de inteligencia que fabrican expedientes, señalan por donde no es, para tapar a los verdaderos culpables muchas veces. Y en este caso, para tratar de frenar el ascenso como iba cuando salimos de prisión, ¿no? El huracán aquel. Trataban de frenar el huracán aquí, como acusándonos de que andábamos ya en la guerrilla, que Fidel nos había mandado por el Orinoco unos barcos. Todo ese cuento lo echaron. Pero en la prensa mundial, que entraron por el Orinoco unos barcos y por el Arauca, y que estábamos conformando, y que el jefe era Fidel, la gran guerrilla, o la guerrilla gran colombiana de Sudamérica, bolivariana. Bueno, y con visos de credibilidad, porque yo fui a Cuba. Entonces ellos agarran la foto y bueno, y hacen todo un montaje. Es la guerra psicológica, es la guerra por la mente de los seres humanos. Entonces estaba pues desde temprano chequeando, anoche hablé, incluso fíjense, a mí me sorprendió muy gratamente, y se lo dije anoche, el discurso del presidente del Congreso de Colombia, el diputado, el senador Benedetti. Incluso me dijo, mi papá es de Barranquilla, porque rápidamente, ustedes saben cómo somos los colombianos y los venezolanos, es que rapidito empezamos a tutearnos, pues, en confianza. Yo no conozco al caballero, fue una coincidencia que llamé a Nicolás, lo he estado llamando cada media hora y él me llama y me dijo, no, estoy reunido aquí con el presidente del Congreso de Colombia, que me pidió una reunión. Bueno, me parece muy bien, Nicolás. No, y me ha dicho que el papá de él es son de Barranquilla, que es un chavista sin remedio. Le dije, pónmelo para saludarlo. Y hablamos un rato, con mucho afecto, confianza. Incluso me dijo que quiere venir a visitar Venezuela, quiere venir a reunirse con la presidenta de la Asamblea Nacional, que quiere contribuir. Su discurso fue bueno, y sobre todo comenzó de manera impactante. Incluso yo llegué a pensar, oye, el presidente saliente es capaz de que se pare y se vaya con ese discurso. Porque él dice, Colombia, uno de los países más desiguales del mundo. Y la pobreza está no sé qué. Comenzó por el lado social. No habló para nada de la seguridad democrática y no sé qué más. Y por ahí, y le habló al presidente entrante, al presidente Santos, diciéndole de un fondo interterritorial a nombre de los marginados de Colombia, de las regiones del interior marginadas, pobres, atrasadas. Un discurso interesante. Eso fue anoche, hablé con él un rato. Son señales bien importantes. Y nosotros estamos obligados, los venezolanos y venezolanas, a mirar con atención, con optimismo, porque Colombia es hermana. Colombia y Venezuela estamos aquí ocupando el mismo espacio, el mismo padre, la misma madre, la misma geografía y la misma historia. Entonces tenemos muchas esperanzas de que
se comience a reconstruir lo que el gobierno saliente de Colombia destrozó, pero lo pulverizó, la confianza. Yo tuve 4 años de convivencia y de trabajo y de ires y venires y encuentros y de muchos acuerdos y avances y discusiones con el presidente Pastrana, pero respeto, respeto. Cualquier información, un teléfono. Mira que me llegó esta información, Chávez, un enviado especial. Nunca allá Pastrana cayó en la diplomacia del micrófono ni en acusaciones temerarias. Y de aquí para allá, pues respeto igual, afecto de verdad, porque no nos brota más nada sino afecto y ganas de trabajar juntos, independientemente de las cosas internas de cada quien. Y ayudar a buscar el camino de la paz de Colombia. Creo que estamos en un nuevo momento de búsqueda de la paz. Yo lo he dicho, así como al gobierno de Colombia uno le propone buscar el camino a la paz, a la guerrilla también. La guerrilla colombiana en verdad no tiene futuro por la vía de las armas. No hay futuro. Es absolutamente falso que vayan. Y luego además se han convertido en una excusa del imperio para intervenir en Colombia y amenazar desde allí a Venezuela. A la guerrilla hay que hacerle un llamado. Aquí mismo en este salón almorzamos con Lula y con Kirchner, habíamos cenado con Kirchner la noche anterior. Y son de la misma opinión. Y Daniel Ortega es de la misma opinión. Y Evo Morales de la misma opinión. Y Rafael Correa, todos tenemos la misma opinión. Esa guerrilla debería manifestarse por la paz, pero con demostraciones contundentes. Por ejemplo, que liberen todos los secuestrados. ¿Por qué una guerrilla va a tener gente secuestrada? Fidel Castro. Oye, me llegó este libro, Fidel, gracias. Giordani también está escribiendo, más que Fidel. 2 nuevos títulos de Jorge Giordani. Para el cardenal, mándale uno al cardenal. ¿Qué será la vida del cardenal? Se desapareció del mapa el cardenal. No le gustó la batalla política, parece. Qué lástima, porque iba interesante. A mí me gusta la batalla, sobre todo cuando uno sabe que tiene la razón sin duda y el otro pasa a la defensiva, empieza a tartamudear. Que yo no dije esto, no sé qué más. Bueno, pero este libro sería bueno para el cardenal venezolano. Lo recomiendo. No lo he leído, pero no tengo duda. Ya lo me lo acaban de regalar el autor. Gracias, Jorge. Marx no estaba muerto, se encontraba de parranda. Vamos a dar un aplauso a Jorge Giordani, querido compañero, y además maestro, y bueno, y él es blanco de los dardos venenosos de la burguesía y de sobre todo esos ilustres pensadores de lo económico, le pongo comillas por supuesto, a los ilustrísimos, de esos sabiondos que gobernaron a Venezuela y la hundieron, y ahora siguen hablando como si aquí no hubiera ocurrido nada, y hablan de la hecatombe del gobierno bolivariano, del desastre económico, olvidando la catástrofe en la que ellos, sus políticas, sus tesis, hundieron a Venezuela. Cuando yo llegué aquí, ¿y quiénes gobernaban? ¿Quiénes nos entregaron a nosotros el gobierno? Bueno, nadie nos entregó, se fueron. En algunos casos se llevaron un archivo y papel y todo. Pero bueno, hubo una comisión, tú participaste en la comisión aquella de enlace, ¿tú recuerdas? Una comisión de enlace. Habrá que recordar quiénes eran los ministros, quiénes habían sido los ministros de ese último gobierno de la Cuarta República. Y hoy aparecen por ahí en televisión, con la cara bien lavada. Venezuela, nosotros no teníamos dinero ni para pagar sueldo ese año.
Ni para pagar sueldo nos dejaron dinero aquí. Una situación caótica. Al país lo estaban regalando, ya habían regalado una buena parte de las empresas del pueblo. A PDVSA la estaban privatizando. La deuda externa se comía casi la mitad del presupuesto nacional. No había presupuesto para educación, estaban privatizando la educación. No había presupuesto para salud. Bueno, si no había ni para pagar sueldos de maestros, de médicos, ni de la burocracia, que iba a haber para nada, ni para construir una vivienda. Planes de vivienda, ¿cuáles? El petróleo, producto, entre otras cosas, de la política, de la PDVSA, de estos señores. Eso tiene nombre y apellido. Eso no es así, despersonalizado. Producto de las políticas de aquel gabinete económico de ese gobierno. El petróleo se vino abajo producto de la sobreproducción, de seguir los mandatos de Washington. $7 el barril estábamos regalando el petróleo. Y además PDVSA, en manos de la burguesía, no pagaba impuestos. No pagaba impuestos, petróleo de Venezuela. Yo recuerdo que cuántas reuniones hicimos aquí y traían sus gráficos y sus proyecciones. Y al final, una vez yo le dije, bueno, ¿cuánto tengo yo que pagarles a ustedes antes que se vayan? Porque prácticamente el gobierno tenía que pagarles lo que faltaba a PDVSA. No pagaban impuestos, chinos. Tenían una fórmula de ajuste por inflación acumulado de no sé cuántos años, de gastos, de costos. Además, PDVSA tenía una carga grande encima, porque tenía que pagarle a las transnacionales sus inversiones en dólares. El Estado estaba quebrado, no había Estado prácticamente. No había dinero aquí para nada. Un gobierno que no tenía, bueno, solo que nosotros empezamos a empujar, sobre todo por el lado político. Y fue, bueno, aquel año fue sobre todo de batalla política y social, el Plan Bolívar 2000. Sacamos las fuerzas militares, las fuerzas armadas a la calle, médicos, maquinaria, constructores, lo que había, máquina para arreglar viviendas, soldados, voluntarios. No teníamos que, el único gobernador, mío, como se dice, era mi padre. Y Barinas estaba quebrada, bueno, mucho más que nosotros aquí. Yo recuerdo a mi papá que me decía, ¿qué voy a hacer yo aquí, Hugo? No tengo ni una locha para pagarle a nadie. A punta de liderazgo, nosotros, y de fuerza popular, nosotros pasamos ese primer año. Y nos cayó la tragedia de Vargas, además, terminando aquel año 99. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y luego, bueno, toda la batalla que fue haciéndose económica, política, social, y aquí estamos hoy, 11 años después, una economía que digan lo que digan, es una economía tan fuerte la nuestra. Fíjense ustedes lo que les voy a decir, esto pareciera una contradicción, y lo es, pero de la contradicción sale, ¿no?, la síntesis. Dicen que la economía venezolana está en el suelo. Yo digo lo siguiente, es tan fuerte nuestra economía que aún en una caída del Producto Interno Bruto de los últimos 4 trimestres, que promedia un 5%, poco menos, el promedio es menos de 5%, ponme todo lo que tú quieras, ponme tú todo lo malo que quieras, pues. Sin embargo, es tan fuerte nuestra economía, nuestro sistema económico, social, político, porque nada es, nosotros no podemos separar la economía de lo político, de lo social, de lo ideológico, que nosotros este año hemos incrementado sueldo, otra vez, a pesar de la caída, mientras en Europa, con caídas del PIB mucho menores digo yo, de 1, de 2%, en Europa, una caída de 2% genera de una vez disminución de sueldo, disminución de salario, eliminación de pensiones o extensión, alargamiento, ¿cómo se llama?, de la edad de los pensionados, diferimiento,
o despido de miles y miles, cierre de... En España nada más, esto es un sorprendente, 100.000 empresas, 150.000 que cerraron, y no hablemos de Estados Unidos, con una caída económica menor a la nuestra en proporciones, ¿no? En proporciones de PIB, ahí están, 5 millones de puestos de trabajo se perdieron en los Estados Unidos. Un desastre económico. En cambio nosotros aquí nos damos el lujo, me pongo así pues, cayó el PIB, ya lo recuperaremos, y ya empezamos a recuperarlo, por cierto. Ahora, estos sesudos analistas, Jorge, la meta del milenio, aquí está, no, para ellos no ven esto, para ellos esto no existe. Porque además del desastre económico, aquí cuando nosotros llegamos aquí, el desastre más grande no era ni siquiera el económico, era el social, la pobreza. Bolívar lo dijo magistralmente en Angostura. Mi opinión es, legisladores, que la piedra fundamental de nuestro nuevo sistema dependerá inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida. Establecida es como el nivel de lo abstracto y practicada en lo concreto. En Venezuela Bolívar era un maestro, un genio de la política, de la lucha revolucionaria. Entonces hay que ver lo que significa para el espíritu, para el concepto y la praxis de la igualdad, el hecho de que ahora los venezolanos que tienen menos ingresos económicos puedan contar con un, por ejemplo, abasto bicentenario de calidad que no tiene nada que envidiarle a aquellos CADA que eran exclusivos para los ricos, aquellos grandes supermercados para los ricos, pues. La igualdad de la mujer, la igualdad del hombre, la igualdad del género, la igualdad de los negros. No hay en Venezuela hoy, bueno, salvo en algunos reductos burgueses, nada de racismo, todo lo contrario. La igualdad de las razas, la igualdad de las religiones. Ya los evangélicos aquí no pueden sentirse inferiores a los católicos, o los que practican otras creencias, o tienen otras creencias, o son ateos. Somos iguales. Hemos desmontado, además, ya el presidente de la República no es un ser superior, casi Dios, y por allá están los campesinos. No, el presidente se tutea con un campesino, con una campesina, con un niño. Ya los niños no son los menores. Aquello, ¿te acuerdas? La ley de los menores. Menores. Eso que vale menos. ¿Qué es eso? No, son sujetos de derecho, nuestros niños, adolescentes. Condiciones de igualdad. Ya las personas con discapacidad aquí no son minusválidos, qué cosa tan horrible, los minusválidos que valen menos, pues. No, son personas, somos iguales. Así que es un valor que va tomando cuerpo en la mente, en el espíritu colectivo, en el alma nacional y en el cuerpo nacional. Y también, por supuesto, en lo económico. Esto mide sobre todo los ingresos. Pero bueno, estamos hablando en el lenguaje de los capitalistas, para no responderle con otro lenguaje, sino en su propio lenguaje. Bueno, ahora, impresiones de lo cotidiano. Nuestra economía, en resumen, se da el lujo. La economía venezolana se da el lujo, señores pensadores del escualidismo, que con una caída de 5% del PIB, nosotros seguimos inyectando recursos a la educación, a la salud, incrementando las pensiones. Este año incluso nosotros vamos a la inversa de la crisis del capitalismo. Ahora estamos incrementando las pensiones a los pescadores, a los campesinos, a las amas de casa, a las madres del barrio, el incremento de los sueldos, de los salarios, obras públicas, planes de vivienda, educación. Hemos creado ahora 6 nuevas universidades. Bueno, alguien pudiera decir, oye, Chávez es suicida con esta crisis económica. Y como es que aquí no hay crisis económica, porque esta es una economía sólida, llena de
llena de deficiencias, amenazas, claro, siempre que se vino la crisis bancaria y va a haber una corrida, bueno, no, trataron, incluso lanzaron toda una campaña por internet, por los telefonitos, por no sé dónde más, por el BlackBerry, que vaya, nada, compadre, está la banca. Más bien estamos ahora pagándole a los ahorristas del Banco Federal. Por eso, solo el pensar, el estudiar, el conocer y el tener conciencia nos hará libres del capitalismo. Porque la gente no se da cuenta. Es la formación de una mentalidad sumisa. Y la gente no se da cuenta. Y el que no sabe es como el que no ve de los horrores del sistema capitalista. Simón Bolívar sigue recorriendo las calles de nuestro país. Cuenta la historia de un hombre que a caballo. Con él continúa la fe constante en nuestra independencia. Como el padre de la patria fue nombrado, entre libros su leyenda fue quedando. Una vez más, Caracas recibe al Libertador. Los venezolanos, después que el presidente Hugo Chávez asumió las riendas del país, nos elevó los niveles de conciencia en cuanto a nuestra identidad nacional, la cual la teníamos perdida, por supuesto, con el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. El comandante Hugo Chávez tuvo la virtud de revitalizar, revivir a Bolívar, que estaba olvidado completamente a su realidad actual, a su realidad cultural y a su realidad vital, que en realidad representó y representa el legado que yo para todo el continente sudamericano. Gracias al comandante supremo, Hugo Chávez, la espada libertadora se mantiene en alto por la defensa e independencia de nuestra soberanía. Aquí está, comandante Hugo Chávez, la espada que tú limpiaste para la historia, que reivindicaste para siempre. Aquí está Bolívar. Bolívar hecho pueblo, Bolívar hecho futuro con nuestros niños y nuestras niñas, Bolívar hecho patria. Cuenta la historia de un hombre que a caballo. RTV, el canal de todos los venezolanos. Yo quiero que hagamos un pase, porque tiene que ver con todo esto, fíjense. Tú hablabas del tema de los alimentos y cómo la inflación de alimentos el mes de julio llegó apenas a 1%. Bueno, sí, tiene que seguir bajando. Claro, ese es producto de muchas cosas, muchas variables, ¿no? Una de ellas, el golpe a la especulación. Bueno, ustedes no ven, pues. A mí nadie me ha pedido un centavo para abrir nuevas areperas, y así tiene que ser. Sino de las mismas utilidades, van abriendo otras, de otros recursos, ahorro por aquí, ahorro por allá. Bueno, ese es un ejemplo de cómo el sistema capitalista convierte el trabajo vivo, decía Carlos Marx, el trabajo vivo del ser humano en un trabajo muerto. Aquí está, esta mesa tiene un trabajo ahí que llama objetivado, ¿verdad? Pero es producto de un trabajo vivo. Oye, ¿quién cortaría este árbol? Esto era un árbol. ¿Quién lo cortaría? Imagínate tú unos seres humanos con un hacha por allá, o con una motosierra, y cargándolo por allá no sé dónde, en el monte, porque los árboles grandes no se dan en la mitad de una ciudad. Es el monte por allá. Y segurito que los que lo hicieron han estado dominados por un rico, dueño de una concesión, y que se hace rico con la madera, que es de todo, porque un árbol es de todo, propiedad de todos y de todas. Y el carpintero o carpintera que después hizo las tablas, y el que clavó y el que pintó, todo es trabajo vivo, acumulado aquí, objetivado aquí, concretado aquí en esta mesa.
Ah, pero entonces viene luego, ya la mesa se convierte en mercancía. El valor de uso, que es la mesa, desaparece y es sustituido por el valor de cambio que se expresa en dinero. Y ahí viene la maldición del capital. Todo es dinero. Dinero y acumulación además de dinero, y cada año la mesa es más cara. Yo te la compro en 100 bolívares, pero mañana te la vendo en 200. Y el año que viene, aun cuando esté vieja ya, no, ahí no vale depreciación, te la vendo más cara. Y si le pongo una cinta roja por aquí y una patica y aquí que se abra por acá para poner arepa, te la vendo por 500 bolos. Es la lógica del capital, la acumulación, la explotación, esclavizar a los trabajadores y convertir al trabajo, bueno, ¿en qué? En mercancía. En mercancía. Es la lógica del capital. Eso tenemos que irlo desmontando, deconstruyendo en la mente colectiva, en la mente individual y en la realidad concreta, pues. Bueno, vamos a hacer un pase, fíjense. Dentro de esa línea, esa política de la revolución, de ir creando una nueva estructura económica, una nueva logística alimentaria, un nuevo esquema productivo, distributivo y de consumo de lo necesario. Seguimos y seguiremos creciendo. Esta logística, estas redes de producción, distribución y consumo, tres ámbitos importantísimos, bueno, para entender lo que es el modelo económico: la producción, la distribución y el consumo. Vamos ahí mismo en 23 de enero, el 23, aquí en Caracas, vamos a hacer un pase para inaugurar una nueva empaquetadora de azúcar llamada Panal 2021. A ver, Ricardo Javier Sánchez, adelante, compañero. Buenas tardes, mi comandante presidente. Nosotros aquí estamos dando inicio, bueno, y a la sombra de un mural donde está usted y donde está nuestro libertador, bueno, que son los que impulsan todo este proyecto revolucionario. Nosotros vamos a dar inicio. Esta es una planta empaquetadora de azúcar, Caracas Bicentenaria. Es una planta, es un proyecto que surgió en el seno de las comunidades organizadas y que, bueno, nosotros como gobierno revolucionario hemos venido a apoyar y a diseñar junto con ellos, con estas comunidades, este proyecto de empaquetado. Es un nuevo modelo donde las comunidades organizadas asumen el aparato productivo, en este caso el empaquetamiento. Muchas gracias, camarada Ricardo Sánchez. Saludamos a toda la comunidad del 23 de enero y ahí tienen tremenda fábrica ahora, una nueva fábrica, porque es una fábrica, bueno, procesadora porque, bueno, se incorpora al proceso, siembra de la caña en el estado Lara, en esa tierra maravillosa de Lara, de ahí viene esa azúcar que está allí. Vean lo que dice esta Constitución, nuestra Constitución, el artículo 308, siempre lo cito. Este artículo da para mucho en la transición al socialismo, que hay que planificarla, pero en detalle, tiene que ser la planificación perfecta y la ejecución casi perfecta. Artículo 308, Toribia, oye bien: el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria. Aquí no dice, yo siempre hago la acotación, como dicen, aquí no dice solo la privada, la pequeña y mediana industria. Puede ser privada, puede ser pública, puede ser comunal, puede ser mixta, puede ser una combinación de todas ellas. Las cooperativas, igual, las cooperativas pueden ser de muchos tipos. Comunal, propiedad comunal en forma de cooperativa, de cogestión allí de los trabajadores con la comunidad. Las cajas de ahorro comunales, colectivas, así como también la empresa familiar. Entonces, en la comuna está conformada, Isis, por muchas cosas, entre ellos un conjunto de familias que tienen allí una propiedad en el territorio comunal, territorio, otra vez la geografía radical. Una señora,
un señor que tiene una casa con un patio. Con un patio. Y si es una comuna rural, normalmente es una casa con un conuco o un campo, más pequeño, menos pequeño. Bueno, entonces tenemos que, la propiedad familiar no hay que verla individualmente. Hay que partir de la familia individual rumbo a la agrupación, o como tú dices, Ricardo, la agregación, que es ¿cómo llamamos eso? Como un principio de la geografía radical, ¿verdad? La agregación, ir más allá de lo micro rumbo a otras dimensiones mayores, por sumatoria, por agregación. Ahora, si nosotros a ese modelo de pequeñas propiedades lo acompañamos con un injerto, suponte tú que allí, en ese ámbito geográfico, donde hay N pequeños productores, nosotros injertamos una unidad productiva de unas 200, de unas 500 hectáreas de propiedad social, propiedad estatal, entonces comienza a cambiar. Si el plan si se hace bien el plan y luego se va desarrollando, comienza a articularse esa unidad más grande con un conjunto de pequeñas, ¿ves? Y van haciendo alianzas privado-públicas, orientándonos hacia el nuevo modelo que no es el capitalismo, el poscapitalismo, un nuevo modelo, marchando hacia el socialismo. Siempre he insistido y quiero seguir insistiendo en la necesidad de, aun cuando los verdaderos revolucionarios, los que se entregan por completo, no necesitan a veces que los estimulen. Oye, pero el estímulo es importante, es necesario. Así como hay medallas de oro para Daniela Larreal, 4 medallas de oro, Rosángela merece una medalla de oro, ¿verdad? En un acto público, diploma, un reconocimiento, una medalla, los trabajadores que más se destaquen. Y los flojos, los que no se destaquen, los que cometan esto o aquello, hay que sancionarlo, a veces moralmente y muchas veces penalmente cuando hay corrupción. Entonces es el estímulo, el positivo y el negativo. Ahora, el negativo termina siendo positivo porque menos por menos es más. Una reprimenda por un hecho negativo es positivo. No es, porque algunos dicen, no, el estímulo negativo. No, el estímulo debe ser positivo. Solo se manifiesta de distintas maneras. Entonces vamos a ir perfeccionando, ampliando, profundizando la comuna y todas esas subunidades constitutivas. Ha nacido una de ellas. Son como factores objetivos que van naciendo, se van injertando de un nuevo modelo que va cambiando todo, va cambiando lo objetivo, va cambiando lo subjetivo, va cambiando la cultura de allí, va cambiando lo político, lo social, lo económico. Es la revolución allí, concreta, encarnando las bases concretas del socialismo. Bueno, nos despedimos, pero Ricardo, ¿algún otro comentario de despedida? Ricardo Javier Sánchez, adelante. Bueno, nos queda despedirnos y decirles que nosotros como servidores públicos vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir trabajando para que el gobierno revolucionario y la revolución en sí siga profundizándose y avanzando hacia el socialismo. Permítame un segundo, que tengo a Nicolás aquí. Nicolás, yo estoy al aire, saliendo al aire, pero dime que la voz tuya no va a salir al aire. Dime qué me vas a decir. Está Nicolás en Cancillería de Colombia. Dime. ¿Está ahí contigo, está la canciller ahí contigo ahora mismo? Y Néstor Kirchner Néstor está contigo también, el secretario de la UNASUR. ¿Qué tú me tenías que decir? Dime, Nicolás. Dime. Un cafecito, por favor. Correcto. Y el presidente Kirchner está contigo ahí. Él creo que quería hablar conmigo. ¿Tú me lo puedes poner? Un segundito. Nicolás está ya dentro de la Cancillería. Yo estoy muy contento, ¿verdad? Que es para ponerse contento todo, ¿verdad? Claro, ¿quién va a querer una guerra con Colombia, chicos?
Presidente Kirchner. Sí. Un saludo, Néstor. Bueno, ya veo. Ya lo sé. Gracias por todo tu esfuerzo, Néstor. Te saludamos desde aquí. Yo estoy saliendo al aire porque estoy en pleno programa, pero la voz tuya no está saliendo al aire. ¿Qué me tenías que consultar algo o informarme algo? Sí, puedes hablar. Sí, correcto. Sí, entiendo. Solo creo que el lugar pudiéramos anunciarlo luego, ¿entiendes, no? Pero tal como lo hablamos, yo te encomiendo a ti, tú tienes esa misión, confiamos en ti, con Nicolás, salúdame a la cancillera y a ella, plenamente. Yo lo sé, hermano, lo sé, compadre. Bueno, dale un abrazo. ¿Cómo está Cristina? ¿Has hablado con ella? Repórtate. Te reporta. Dale un abrazo a Cristina. A todos allá, Néstor. Más tarde yo te puedo llamar en la tardecita, ¿ok? Bueno, hermano. Correcto. Bueno, un fuerte abrazo. Venceremos. Que viva Perón. Un aplauso. Aquí vamos a darle un aplauso a Néstor Kirchner, a la UNASUR. Gracias, Néstor. Un abrazo a Colombia, Argentina. Gracias, hermano. Gracias. Están en plena reunión. Están entrando con la canciller María Ángela, conocida por nosotros, muy querida por nosotros. Estuvo embajadora aquí y durante una época de excelentes relaciones, y yo tengo fe que todo va a seguir marchando bien, porque si tú comparas las malas voluntades con las buenas, es 1 a 1.000.000, solo que algunas malas voluntades tienen mucho poder y detrás de todas esas estructuras visibles están las manos invisibles, imperiales, queriendo ponernos a pelear, perturbarnos, la unidad de Colombia, Venezuela, Sudamérica. Independientemente de quién gobierne Colombia, los vientos comienzan a soplar distinto. Los reductos duros de algunas fuerzas contrarias, van cambiando de tonalidades, porque los procesos son así, pues. Hay gente incluso equivocada sobre nosotros, ¿no ve que tanto hablan de nosotros en prensa, radio, televisión, que creen que aquí hay una dictadura? Algunos creen, de buena fe lo creen, son engañados, se van dando cuenta, o van funcionando, la interacción entre los actores. Lula, por ejemplo, ha ayudado mucho en eso, mucho, me consta. Néstor Kirchner, Cristina, ahora el Pepe, ha ayudado mucho, el Hugo, cada uno con su estilo, algunos callados, otros un poco más abiertos. Ahí influyen mucho hasta las personalidades o las particularidades de cada país, pero es muy probable, Jordani, y por eso hay que acelerar. Yo le dije a Menéndez y a todos les digo, ¿no? Turismo, industrias básicas, petróleo, energía, banca, comercio, alimentación, infraestructura, todo. El Mercosur es el ingreso pleno a Mercosur, al bloque, pues. No es lo mismo ser miembro asociado que miembro pleno. Se acaba de aprobar ahora, ustedes tienen que empezar a estudiar a fondo cómo funciona el Mercosur, sus debilidades, sus fortalezas, sus metódicas. Por ejemplo, ahorita allá en la cumbre de San Juan de Argentina se acaba de aprobar el código arancelario, que tenía 6 años discutiéndose, homogenizando los aranceles, pero eso hay que llevarlo a entenderlo bien, y sobre todo qué impacto va a tener eso en nuestra economía.
Yo estoy seguro que va a ser un impacto positivo el ingreso nuestro a Mercosur, pero tenemos que saber convertirlo en positivo. Tenemos que convertirnos en actores, y no en unos seres pasivos esperando a ver qué va. No, hay que planificar. Por ejemplo, nuestra alianza, nuestra integración más bien con el norte de Brasil es fundamental. Algunos incluso en Brasil, Jorge, hablaron del Merconorte durante muchos años. El Merconorte en Brasil, algunos intelectuales, algunos líderes políticos. Las carreteras, Garcés, hay que trabajar. La carretera, la parte venezolana hasta Santa Elena está muy bien, pero de ahí para allá está muy mala, le falta. Ahora eso hay que trabajarlo con Brasil, porque eso tienen que hacerlo ellos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ayudar. ¿Por qué? Porque me decía el gobernador de Roraima, un joven, buen amigo, estuvimos con Lula. ¿Quién estuvo aquí en esa reunión? ¿Tú estuviste, Rafael? El gobernador de Roraima es un hombre joven, no es del partido de Lula, pero es aliado. ¿Qué me decía él? Que el asfalto le sale muy caro. Rafael, nosotros podemos suministrarle más barato el asfalto y con eso ayudamos. ¿No ve que son estados de los más pobres de Brasil? El norte, Roraima en este caso, capital Boavista. La carretera hay que arreglarla y ahí debemos hacer trabajo. Encárgate de ir haciendo los contactos, Garcés, con Rafael. Mercosur, la unión de Sudamérica, la unidad suramericana, para hacer de Sudamérica una gran potencia. De ahí la gran importancia de que independientemente de que en algunos países gobierne la derecha y en otros la izquierda, bueno, ¿qué importa? No nos dejemos provocar por quienes pretenden seguir dividiéndonos para dominarnos. Ahí está la mano imperial. No nos dejemos provocar, no nos dejemos empujar, seamos soberanos cada uno en función de nuestros intereses, Bueno, mira, seguiremos ampliando todas estas unidades productivas, seguiremos ampliando toda la red de distribución de alimentos, Casa, Mercal, Pedeval, Ceval, Abasto Bicentenario, los viceabastos, todo eso es un sistema nuevo que están haciendo que tiene espantada a la burguesía y sobre todo a los que manejaron y siguen manejando buena parte de las redes de alimentos. Por eso atacan con saña, pero sigan atacando, ese es su trabajo. Nosotros seguiremos avanzando, ese es nuestro principal ataque, avanzar, avanzar y avanzar. Instrucción doy, Osorio, Jordania en la planificación. Vamos a buscar rápido el 50%. Quiero llegar pronto al 50% de la red de distribución de alimentos. Y eso incluye los alimentos importados. Ojo, que tenemos que reducir rápidamente la dependencia de las redes privadas, ¿no? Y ahí están los puertos, que estamos recuperándolos, fortaleciéndolos, los almacenes, etcétera. Porque hay muchos alimentos que nosotros no producimos y tenemos que importar necesariamente. Otros tenemos que sustituir la importación. Pero el trigo, por ejemplo, aquí no se produce trigo. Ese es un producto de primera necesidad, por ejemplo. Ahora, seguimos avanzando en esto. La verdadera podredumbre está allí. Los medios de comunicación de la burguesía, pero ni hablan del Banco Federal. Primero salieron a defender a Econoinvest, todos somos Econoinvest, este es un atropello al gobierno, como dijeron del Banco Federal, que es por Globovisión. No tengo nada que ver con eso, son unos bandidos. ¿Por qué no dan la cara y por qué no vienen con sus abogados a defender? ¿Por qué no explican lo que está apareciendo en cosas secretas, compartimientos secretos, documentos que ahora están apareciendo? ¿Por qué no vienen a dar la cara? Porque están podridos y se van del país, están en Estados Unidos allá protegidos por aquel gobierno que protege corruptos, protege terroristas, etcétera. Ahora, para los medios de televisión y de prensa y tal, de la burguesía, eso como que no existiera. Ellos tienen siempre una doble moral. La más grande de las corrupciones que uno puede imaginarse, de las podredumbres, está ahí en la burguesía. Y bastante esa burguesía contribuyó ¿a qué? A sembrar la corrupción en el Estado burgués y en la sociedad, con sus televisoras,
a propiciar el alcoholismo, el consumo de cigarrillo, de licor, de la violencia contra la mujer, la explotación sexual, las desviaciones sociales, bastante la burguesía, porque de eso vive la burguesía. Como está podrida, quiere pudrir a toda la sociedad. El socialismo sana, es la sanación social, moral, política, económica, con los nuevos códigos y una batalla que, bueno, que nos llevará toda la vida. Ah, y el otro señor que anda huyendo, que dice que yo lo estoy persiguiendo porque es el dueño de Globovisión. Mentira, que es un ampón, es lo que es. Especulando carros, podemos especular pero damos empleo. Es un poco como el narcotraficante, ¿no? Nosotros acabamos con la juventud, matamos pero damos empleo. O Al Capone daba empleo también. El narcotráfico también de empleo. Entonces el caballerito nosotros podemos especular pero damos empleo. Vean ustedes, sectores clase media, esas camionetotas y camionetas y carrotes que ustedes compran, ¿cómo se los venden a ustedes? Vayan y los compran en Bogotá y los compran a 1/3 de lo que se los vende aquí la burguesía. Porque esta burguesía de aquí es de la más corrompida. ¿No ve que nacieron y se criaron en un entorno del modelo rentístico petrolero? Ese le da una particularidad especialísima a la podridísima burguesía venezolana. Se acostumbró a chupar mucho dinero, y Miami, y Isla Ratón, y no sé qué más, súper ricos del mundo. El petróleo, la riqueza del petróleo. No es lo mismo, una burguesía, en Colombia, incluso, nacida y criada en otro ambiente económico y tal, a la burguesía venezolana. O a la de Buenos Aires, o a la de Brasilia, o Río de Janeiro, La de aquí es especialísimamente podrida, corrupta y corruptora, especuladora, ladrona, ladrona, una burguesía ladrona. Y ahí está un ejemplo. Roba al pueblo, roba a la clase media, los alimentos, la venta. Vayan ustedes a un restaurante aquí en Caracas, ¿cuánto le cobran, compadre? Por un bistec, una cosa ahí, no sé qué. Hace poco yo pedí un informe en cuanto y comparaba con precios similares en establecimientos o precios en establecimientos similares de Buenos Aires o de Río de Janeiro o incluso de Madrid o incluso de París. Compara en dólares para que tú veas cuánto cobran aquí en cualquier lugar de estos de donde va la clase media o la clase media alta y tal, a una cena, a X, Y o Z. Una burguesía ladrona, súper ladrona. ¿Estamos listos? Por ahora, domingo 8 de agosto, 7:10 de la noche. ¿Qué iba a pensar Tribilín hace 39 años cuando a esta hora estaba de aspirante a cadete en la Academia Militar, que 39 años después iba a estar aquí en el Salón Joaquín Crespo haciendo este bonito y bueno aló presidente con todos ustedes? Gracias Jordani, gracias Menéndez, gracias compañeros, gracias compañeras, gracias a ustedes por este programa tan bonito, programa de hoy. Mañana lunes, el 13 cumpleaños Fidel, cumpleaños, 15 años cumple Fidel, parece que tuviera 15, anda merodeando. No les extraña que Fidel aparezca de repente en Miraflores, porque anda suelto otra vez, y ese caballero suelto es de cuidado. Bueno, nos vamos con el que no estaba muerto, estaba de parranda. Nos vamos con, perdón Jorge, las impresiones de lo cotidiano, y nos vamos con Enrique Dussel, el libro de Fidel, está por ahí. ¿Cómo es que se llama el libro de Fidel? ¿No está? ¿Te lo llevaron también? Escalona, ¿para qué te lo llevas? La victoria estratégica. Vamos a seguir disfrutando a Fidel, la victoria estratégica. Un día me dijo Fidel Chávez, tú necesitas allá la estrategia perfecta. Para ustedes allá es necesaria la estrategia perfecta. Bueno, nos despedimos pues ahora sí. Buenas noches a todos. Seguiremos venciendo.
Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes.